nombre de la Dirección General y la Dirección de Promoción y Actividades Musicales del Conservatorio Nacional de Música, les damos la bienvenida en esta especial noche que hemos denominado Exposición Gráfico-Documental y Concierto en homenaje al primer centenario del nacimiento de quien fuera nuestro fundador, primer director, el maestro Carlos Sánchez Málaga. Unas breves palabras solo de introducción al homenaje. Hablar del maestro Carlos Sánchez Málaga es narrar parte de la historia de la educación musical en el Perú. Al conocer su trayectoria como docente, apreciamos la tarea desarrollada a lo largo de su vida, no solamente por su obra, sino por la proyección de sus propósitos. En esta oportunidad, el Conservatorio Nacional de Música rinde homenaje a su fundador y primer director. Don Carlos Sánchez Málaga nació en Arequipa el 8 de septiembre de 1904, hijo de Manuel Ignacio Sánchez y Casilda Málaga Barrera. Inicia sus estudios en el Colegio San Francisco de esa misma ciudad, bajo la dirección del fraile Francisco María Palomino de la Orden Franciscana, quien supo encauzar hábilmente sus inclinaciones artísticas. Luego él estudia violín y piano y a los 12 años lideraba la Academia Musical Santa Marta en su ciudad natal, a la que asistían discípulos cuya edad oscilaban entre los 20 y 30 años, siendo la pensión de un sol mensual por la enseñanza, entidad que constituye el primer atisbo de su género en la ciudad blanca, tierra de músicos y soñadores. Allí enseñó con dedicación lo que aprendió jugando. En su formación pianística influyen los maestros Adolfo Dunker Lavalle y Francisco Ibáñez, el primero, quien lo sometía a duras pruebas de retención musical y ejercicios de solfeo, logrando el desarrollo de su oído interno, como él mismo lo comentara en muchas oportunidades. En 1918, en el Teatro Arequipa dio su primer recital que incluía creaciones propias. De allí empezó su amistad con Roberto Carpio, otro de los compositores arequipeños, y ambos coincidían en la percepción del color del paisaje de su tierra, presentando pues deliciosas acuarelas pianísticas. De espíritu inquieto inició sus giras por el interior del país y luego hacia La Paz, Bolivia. En 1921 acompañó en el piano a la cantante de ópera, la soprano conocida como Reboredo, quien se admiró de la facilidad de su lectura a primera vista y de su calidad musical, y con ella continuó de gira por otras ciudades de Bolivia. Más adelante integra una compañía musical como pianista, llegando a la ciudad de Santiago de Chile, donde debuta en el Teatro Municipal de Santiago como solista. Ejecuta música clásica y romántica para la compañía de bailarines rusos Luboska y Nemanov, con mucho éxito, y después se establece en la ciudad de La Paz durante algún tiempo. En 1922 ejerce como profesor de teoría y solfeo. Fue director coral, correpetidor de operetas, zarzuelas, variedades y profesor en el Conservatorio de La Paz, Bolivia, entre los años 1923 y 1929. Es en el año 1929 cuando retorna al Perú y se incorpora como profesor de la Academia Nacional de Música Alcedo. En 1932 fue nombrado director, donde creó una orquesta y coro. Luego en 1934 llega a ser director del Instituto Musical Bach, donde se encarga de la reorganización, permaneciendo en el cargo hasta el año 1943. Retomó la dirección de la Academia Nacional de Música y a iniciativa suya se logró la creación del Conservatorio Nacional de Música el 30 de marzo de 1946. Notable director de coros,
campo en el que se había convertido en especialista, encabezó la mejor masa coral de la época en el Conservatorio Nacional de Música. Asimismo, gestó la realización de los primeros concursos de coros escolares. Fue pianista fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1938. Sus periodos como director del Conservatorio Nacional de Música comprendieron los años de 1946 a 1951 y en su segundo periodo de 1960 a 1969. A principios de los años 60 inicia su labor como director de la Banda de la Marina de Guerra del Perú, cuando ya era director del Conservatorio Nacional de Música, con lo cual facilita la capacitación del personal de la Marina, y en el año de 1971 forma la primera escuela de música de la Marina, estando a su cargo los cursos de teoría, armonía, contrapunto. Y en 1972 se forma, gracias a él, la primera banda sinfónica del país. Cuando se retira de la vida docente, no puede retirarse aún de la vida musical y toma a su cargo el coro polifónico de Radio Nacional del Perú. Dentro de los múltiples premios que ha recibido, podríamos contar algunos. En 1929 el primer premio concurso municipal Canción del Carnaval. En 1944 el premio nacional Luis Dunker Lavalle de fomento a la cultura por su obra Palomitas de Nieve para canto y piano. En 1944 medalla de oro y diploma por su labor artística y pedagógica en la Municipalidad de Lima. En 1955 se le honra con las palmas académicas de Francia. Luego las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Es nombrado miembro honorario de la Asociación de Compositores y Educadores Musicales de Chile. Antes de culminar esta pequeña introducción, quiero agradecer al maestro Enrique Iturriaga, quien proporcionó sus apuntes y material musical para la exposición gráfico-documental, al señor artista plástico Ernesto Álvarez Pachas, quien inició el trabajo de enmarcados de las fotografías, al personal de la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música, al personal de la Dirección de Promoción y Actividades Musicales del Conservatorio, al director de la Biblioteca Nacional, el señor Sinesio López Jiménez, y al señor Alberto Estíbal Garay de la Biblioteca Nacional por las facilidades prestadas, al maestro Armando Sánchez Málaga, a su esposa Amalia Armandito, por la confianza en proporcionar el material que ustedes podrán apreciar el día de hoy. Finalmente, y permítanme dejar constancia de mi reconocimiento y respeto al señor, maestro y amigo, que en mi juventud y hoy en los viejos salones de la calle Minería 180, tuviera la paciencia y gentileza de guiar no solo mi camino, sino el de muchas generaciones de músicos profesionales, él en su condición de director del Conservatorio Nacional de Música. Maestro Carlos Sánchez Málaga, muchas gracias. Continuando con este homenaje, vamos a invitar a la directora general del Conservatorio Nacional de Música, maestra Lidia. Buenas noches a todos. Qué buena. Mejor en la mano. Bueno, ahora sí. Buenas noches a todos. El 19 de julio pasado celebramos juntos la alegría y el orgullo del otorgamiento de las palmas magisteriales en el grado de Amauta a nuestro querido maestro Enrique Iturriaga. Esta noche
nos encontramos nuevamente reunidos, pues otra importante fecha nos motiva a congregar a nuestra comunidad e invitar a amigos y muy especialmente a los familiares de don Carlos Sánchez Málaga para rendirle un significativo homenaje en el centenario de su nacimiento. Sabemos que las instituciones se construyen día a día y que se deben a las personas que las conforman. Es indudable que el Conservatorio Nacional de Música ha sufrido a lo largo de su existencia numerosos cambios y que actualmente se encuentra encaminado a constituirse como una institución cada vez más sólida. Es por ello que esta ocasión nos permite hacer un recuento de la figura de su director fundador y de su acertada visión que impulsó al conservatorio de una manera nunca antes lograda, visión que se proyecta aún hasta nuestros días y de la cual recogemos enseñanzas que nos incentivan y brindan nuevo aliento. La Academia Musical fue la primera institución oficial de enseñanza musical en el Perú, creada en 1912. Se le denominó sucesivamente Academia Nacional de Música y Declamación, Academia Nacional de Música Alcedo y finalmente se convirtió en 1946 en Conservatorio Nacional de Música. Durante los primeros 30 años de su existencia, la Academia Musical se centró principalmente en la enseñanza del piano, canto y unos instrumentos de cuerda y vientos. Su primer director fue el músico peruano Federico Guerdes, pianista, compositor y director de orquesta, nacido en Tacna y con estudios en el Real Conservatorio de Leipzig. Lo sucedió en 1939 el compositor y maestro italiano Vicente Estea, quien fuera nombrado a este cargo por el presidente Leguía. La revolución de Sánchez Cerro en 1930 ocasiona que se sucedan interinamente en la dirección de la academia los profesores Monseñor Pablo Chávez Aguilar y Enrique Favaninchi, hasta que en 1932 se nombró a Carlos Sánchez Málaga, pianista, compositor y director de coros, que contaba en esos momentos con 28 años de edad. Inició inmediatamente la renovación de los planes y programas de la institución, pero no logró concretizarlos, pues su gestión duró tan solo 6 meses. Al volver a asumir la responsabilidad el maestro Guerdes hasta su jubilación en 1943. En este mismo año fue creado el Consejo Directivo de la Cultura Musical, organismo que propuso el retorno del maestro Carlos Sánchez Málaga, quien pudo de esta manera reemprender su antiguo proyecto de convertir a la academia en un centro de estudios donde se impartiera formación musical profesional, con un nivel competitivo universal. Fue así como el 6 de julio de 1946, bajo el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, se instauró oficialmente el Conservatorio Nacional de Música. Durante su gestión se puso en marcha un nuevo currículo que introdujo las especialidades de composición y educación musical, así como una serie de cursos teóricos y culturales. Se creó de esta manera la sección normal y la escuela anexa de estudios básicos, que incluía la sección experimental para niños. Se formó la orquesta y el coro de la institución. Se fomentó la práctica de música de cámara. Se organizaron los servicios de biblioteca y archivo. Se organizó un amplio programa de actividades musicales, culturales y pedagógicas y se publicó regularmente un boletín. Asimismo, se incorporan nuevos profesores nacionales y extranjeros de diversas especialidades. Entre ellos debe destacarse a Rodolfo Holzmann, compositor de origen alemán nacionalizado peruano. Holzmann tuvo a su cargo las materias correspondientes a la especialidad de composición, de la que surgieron algunos de los más importantes compositores y músicos peruanos de la segunda mitad del siglo pasado.
Venido de la provincia al haber nacido en Arequipa, no pensó solo en Lima. Su preocupación por expandir la enseñanza musical al resto del país se refleja en la fundación de las 2 primeras escuelas regionales de música dependientes del conservatorio, con sede en las ciudades de Arequipa y Trujillo. Un modelo que debiéramos retomar y que nos proponemos trabajar para lograr una mayor vinculación orgánica con nuestras escuelas de provincias. En 1960 asumió nuevamente la dirección del conservatorio, permaneciendo hasta 1969, como ya se dijo, año en el que dejó de ser autónomo y cambió su nombre por la Escuela Nacional de Música para pasar a formar parte del Instituto Nacional de Cultura. Como ya sabemos, se nos otorgó nuevamente la autonomía en el año 1982 y se restituyó el nombre de Conservatorio Nacional de Música en el año 1994. El gran legado de Carlos Sánchez Málaga es, como podemos apreciar, haber señalado el norte de nuestra institución, de haber perfilado nuestra esencia, la misma que perdura hasta nuestros días y que consiste en transmitir lo mejor de nuestra cultura musical, formar músicos profesionales íntegros y con un nivel alto de competencia, conservar y difundir nuestro patrimonio musical y promover nuestro capital humano tan lleno de talento para a su vez crear nuevo conocimiento. Somos conscientes de que este modelo de conservatorio, que ha subsistido por siglos, requiere adaptarse a los desafíos que originan los cambios dramáticos que se viene sufriendo en el mundo en las últimas décadas. Es uno de los retos que nos hemos planteado y que está en debate en el proceso de planeamiento estratégico institucional en el cual estamos abocados. He recibido siempre las mejores apreciaciones sobre sus atributos como director. Reunía virtudes morales, dotes de excelente músico, buen colega y magnífico docente, firmeza de carácter, pero a la vez sensibilidad y apertura con los demás, visionario y audaz. Todo ello constituye, particularmente para mí, como conductora de esta institución, un modelo, cuya vigencia es permanente y que continuamente inspira mi accionar y enriquece mi perspectiva de trabajo. Un centro de estudios como el nuestro no solo debe proporcionar conocimientos y recursos técnicos para la mejor interpretación musical, sino acercar las nuevas generaciones a las anteriores para recoger experiencias, comprender la evolución histórica de nuestra sociedad y tener mejores herramientas para reflexionar sobre nuestros grandes desafíos. Acerquémonos entonces a la figura de Carlos Sánchez Málaga, en la que podremos encontrar, sin duda, incentivos y estímulos para soñar con un conservatorio renovado y para crear una visión que proyecte a nuestra institución en la sociedad peruana del siglo XXI. Gracias a todos por acompañarnos en este acto y a continuación los dejo con el maestro Enrique Iturriaga. Yo quería hoy día solamente hablar sobre dos puntos, especialmente uno referente a aquellas cosas que me contó Carlos muchas veces. Primero fui alumno de él, comencé con teoría cuando entré al conservatorio
y luego fuimos amigos ya de mayores y colegas en composición. De manera que nuestra relación, que fue de alumno y luego amical, de amigos, tuvo una serie de circunstancias en las cuales yo pude apreciar su calidad humana, muchas de sus cualidades y calidades, ¿no? Que no siempre se podían ver externamente, ¿no? Por eso nosotros jugábamos, aunque esto nunca lo había contado, nosotros jugábamos rock and ball. Rock and ball es un juego antiguo español que los habíamos aprendido yo de mis tíos viejos. Mi abuela también jugaba, mi madre también, mi papá no, pero todos los demás jugaban rock and ball. Y me encontré con que Carlos también, toda su familia, y mucho, Armando también acá, también jugó con nosotros, muchacho todavía, pero jugaba también con nosotros. Y fue una época muy hermosa. Él pasaba usualmente, jugamos los miércoles, creo que jugábamos, y venía a mi casa, jugábamos como a eso de las 7 de la noche en casa de otros amigos, y luego venía a mi casa por mí y plantaba el carro, decía, bueno, ahora manejas tú, ¿no? Porque no le gustaba manejar de noche. Entonces hicimos una cosa: véngase un par de horas antes de jugar y conversamos. Yo lo que quería era tomar notas de una serie de cosas de su formación, de su vida arequipeña, en fin, de una serie de detalles que yo no conocía. Y entonces, entre esos apuntes que hice, hay algunas cosas muy simpáticas, la puedo decir en este momento, y aparte de eso, el segundo punto que voy a hablar es un comentario que hice yo cuando falleció él, ¿no? Que es un poco conocerlo profundamente como compositor, ¿no? Cosas que hemos hablado hoy día de su calidad como profesor, como visionario del futuro de los músicos en el Perú. Todo eso es muy interesante, pero adentro de todo había un problema en él, un problema muy profundo, que era el problema de la creación artística. Entre las cosas que aquí tengo, lo que tengo aquí son los apuntes que hacía yo, ahora me los han pasado a máquina, ¿no? Lo que tengo aquí son apuntes diversos, de manera que voy a tomar uno y otro así. Por ejemplo, hay una cosa que era muy interesante, que lo acaba de decir también aquí el maestro Vivanco, que es que había estudiado flauta, violín y piano. Pero ¿por qué no lo siguió? Y me dijo, ¿sabes por qué? Me dijo, dejé los dos porque la flauta no era mía y el violín, que había costado 5 soles, no servía para nada. ¿No? Fue la época que fundó la estudiantina Melgar. Me dijo que él era director, cobrador y reparador del antiquísimo piano que así pudo resucitar, ¿no? Y el director, que era él, para poder hablar y estar junto con todos y tocar piano, se sentaba en un asiento colocado entre dos rocas de sillar, no, porque el asiento no tenía patas, ¿no? Eso se reunían en casa de una señora Mendizábal que le llamaban la reina, ¿no? Y por esa época trabajó él como amanuense en el estudio de un abogado, Emilio Gómez de la Torre. Pero al final, porque en su casa lo empujaban a ser abogado, no quería que fuera músico, por supuesto, ¿no? En mi caso también lo mismo, ¿no? Bueno, pero su vocación triunfó al final sobre los deseos familiares que querían la carrera de abogado, ¿no? Él triunfó en ese sentido. Ahora, hay una cosa curiosa también. Siempre se habla que Dunker Lavalle
fue su profesor, pero nunca se habla de cuál de los dos, Dunker Lavalle. Había Luis, que es el compositor, también fue muy amigo de él, pero él, Carlos, decía que mucho más interesante desde el punto de vista de creador era Adolfo Dunker Lavalle, el hermano de él, que fue el que realmente le enseñó muchos de los secretos de la composición y de la teoría de la armonía, un montón de elementos que no eran propiamente los composicionales, pero que lo ayudaron muchísimo a él. Adolfo Dunker Lavalle trabajaba en un cine, ¿no? En esa época, esos eran los cachuelos de hoy, ¿no? Bueno, ¿qué hacen nuestros alumnos también? Entonces, Adolfo trabajaba en el Olimpo y Bayón Farfán trabajaba en otro cine. Ellos eran los pianistas de los cines de Arequipa. Y entonces Adolfo dejó el puesto y se lo dejó a Carlos. Y Carlos empezó a tener una vinculación muy importante, me contaba, porque tenía que improvisar en el cine. En esa época el cine no era hablado, era mudo, y había que, cuando venían los cowboys, por ejemplo, bueno, había que hacer un ritmo, etc. Y era una cosa muy interesante que dice que le enseñó muchísimo a él esta etapa. Luego, otra de las cosas que había por aquí, que bueno, que él era muy amigo de Aguirre, y con Carpio, que era muy amigo también de él, y me contó Carlos que un día ¿a dónde conoció a Carpio? Me dijo, fue en un baile de carnaval, porque como había que ir a fiestas en el baile de carnaval, habían pasos de música, de nuevos pasos que nosotros no sabíamos. Y entonces entró a una de esas academias que se daban en Arequipa, y ahí conoció a Carpio, que también estaba aprendiendo pasos de algunos de los bailes de la época. Esas son cosas que son muy especiales, que son las que estoy escogiendo acá para no repetir las mismas cosas que podemos hablar entre todos, ¿no? Bueno, después dijo que una cosa que interesó mucho fue después que le dieron su título en la Universidad de La Paz. Él obtuvo el título de profesor de teoría y solfeo y canto coral. Y luego entró como profesor, hizo concurso, había concurso de profesores del Conservatorio de La Paz, y él entró y ganó también puesto para enseñar teoría y solfeo en el Conservatorio de La Paz. De manera que su carrera profesional como profesor y pedagogo se inicia también en esa misma época. Pero hay una cosa interesante también, que no sé, creo que se lo conté alguna vez en alguna de las, que fundó una fábrica de rollos para pianola. No sé, bueno, la palabra pianola para muchos de los jóvenes de hoy día no tiene ningún sentido, pero la pianola consiste en un rollo de papel con unos puntitos que van tocando de acuerdo a una maquinaria especial que tiene el piano, y va tocando las notas de acuerdo a cómo se pueden picar. Él llegó a picar sin tener papel, armonizaba picando, y él mismo me dijo que esto me dio una gran habilidad para la realización de acompañamientos y armonizaciones. Mentalmente, lo que me desarrolló el oído interno. Es una cosa también es interesante. Y luego la fábrica, con la guerra del Chaco se acabó ¿no? Bueno, una cosa también curiosa es,
Aquí hubo un pianista que vino muchas veces acá al Perú. Esto debe haber sido en 1920 y tantos o 30, algo así, que se llamaba Ruiz Díaz. Era un argentino, un profesor, un pianista argentino, y que estuvo también en Bolivia con él. Y en Bolivia los dos concursaron por el himno de la paz. El himno no de la paz del mundo, sino de la ciudad de La Paz. Entonces, fue una cosa curiosa, porque los dos se presentaron, pero el himno que había presentado Héctor Ruiz Díaz estaba armonizado por Carlos. Y Ruiz Díaz sacó el primer puesto y Carlos sacó el segundo. Lo cual era una cosa muy injusta en el fondo. Bueno, yo voy a dejar ya esta parte porque ya todos han hablado sobre varias cosas que tengo acá, pero quisiera ya leerles con algunos adendas lo que escribí para Carlos en ese sentido, cuando falleció, ¿no? Siempre me pregunté por qué, cuál era la razón por la que Carlos Sánchez Málaga afirmaba que él no era compositor. Siempre lo decía. Más aún, ahora que no está físicamente entre nosotros, creo más necesario buscar una respuesta. Explicarnos por qué negaba él su condición de creador musical, habiendo compuesto obras breves pero significativas, que hoy nos hacen comprender parte del proceso de nacimiento y desarrollo de un lenguaje musical peruano y latinoamericano. No dudo que alguien podría pensar que poseía una técnica musical insegura, pero esto debe descartarse, pues sus conocimientos eran sólidos en las áreas en que escribió sus obras. Conocía muy bien el piano, y aunque sus piezas para este instrumento no eran demasiado exigentes técnicamente, sus realizaciones eran pianísticas y revelaban su conocimiento de las posibilidades sonoras y tímbricas y mecánicas también del teclado. En cuanto a sus obras corales, se podría decir que estaban muy bien escritas, con fluidez y lógica en sus líneas, de acuerdo a sus necesidades expresivas y en general al estilo armónico tonal que buscaba Sánchez Málaga, y que él poseía como base de una serie práctica académica muy seria de la armonía. Ustedes saben que él cuando armonizaba con tinta, no borraba. Nosotros generalmente cuando estudiamos armonía, primero compramos el borrador y luego el lápiz. Bueno, también sus canciones para canto y piano estaban, de las cuales van a escuchar ustedes algunas ahora, estaban muy bien escritas y los textos excelentemente musicalizados. Puede agregarse sus conocimientos y enorme práctica en el campo de la banda, donde también era notoria su habilidad para instrumentar y hacer arreglos directamente con tinta. En cuanto a su cultura musical, la historia música era también parte de su lectura habitual. Por otra parte, Sánchez Málaga consideraba a Roberto Carpio y a Duncan Lavalle muy buenos compositores, y estos no tenían una preparación musical más avanzada que la de él. Eran compositores que, como él, habían escrito básicamente solo obras para piano y canto y algunos para coro. No había pues desnivel técnico entre los conocimientos de aquellos músicos que él calificaba de compositores y los suyos, especialmente entre él y Carpio. En lo referente a su capacidad creativa y hondura de expresión, tampoco debemos tener la menor duda. Para ello recordemos, que también la escucharán hoy día, creo, La noche se ha hecho en mi corazón, y un bellísimo lead de acento profundamente doloroso.
y a su lado el encanto y la frescura de Te seguiré, canción de amor campesino, sencillo y pícaro a la vez. Ciertamente, la gama de su lirismo era muy rica y diversa. Su negativa a considerarse como compositor no tenía como causa la inseguridad técnica ni la falta de capacidad creadora, tampoco una falta de comunicación. Tendríamos sí que admitir que su producción no fue extensa, lo que realmente hacía sufrir a Carlos. Su vida desde 1924, plena juventud, estuvo dedicada casi íntegramente a la enseñanza, no solo por necesidad, sino también por vocación. La docencia particular y las responsabilidades con instituciones del Estado lo envolvió hasta ahogar sus impulsos creadores. Decía lamentándose, he compuesto tan poco. Nunca vi un signo de amargura en él, ni en los momentos más dolorosos de su vida. Pero cuando se lamentaba de no haber escrito más obras, había en su rostro un cierto gesto, algo indefinido, como si de repente se sintiera vacío. Tal vez esta haya sido la razón que él tuvo para afirmar que no era compositor, razón que hoy, mirado a través de su vida y su obra, parece más bien una cierta protesta a la falta de apoyo estatal a los compositores. Podemos agregar otra razón, aunque adjetiva, el reconocimiento de los músicos peruanos y extranjeros que siempre lo consideraron como compositor. Su nombre aparece en revistas especializadas latinoamericanas, en antologías musicales, en libros como La música del Perú y también en diccionarios internacionales de la música. En todo se le denomina compositor. Podemos anotar las muchas conferencias que dieron los musicólogos que de una y otra manera estudiaron la evolución del lenguaje de la música peruana y nunca dejaron de citarlo a él como importante contribuyente al desarrollo de nuestra música. La música de Carlos Sánchez Málaga partió indudablemente de la música tradicional, pero su voluntad de abstracción lo condujo a tratar de sintetizar sus vivencias, sus recuerdos sonoros y visuales en un estilo que a la vez dejaba huellas permanentes de su tierra y su gente, y se insertaba también en nuevas corrientes musicales, armónicas, etcétera, que venían de otras latitudes. Su música tenía un mundo propio que expresaba algo nuevo en su momento, y eso era componer. Dice Arnold Schoenberg, con toda razón, que además de estar bien compuesta y valer por sí misma una obra, lo que más importa es que nos diga algo. Y la música de Carlos Sánchez Málaga nos dice muchas cosas. El amor a su pueblo, hecho armonía y color en Caima y Yanaguara. La fuerza de la danza en su marinera para coro, que también vamos a escuchar hoy día. La ternura de El niño del portalillo, además de otras expresiones desprendidas de la poesía que puso en música. Cuando venía hace un momento en el automóvil, pensaba que cuando nosotros escuchamos estas obras cortas, chicas, ¿no?, que son como pequeñas joyas, no nos olvidemos que Beethoven tiene también Paralisa. Y yo he visto mucha gente, cuando oyen Paralisa se sienten maravillados, pues así como Paralisa de Beethoven era también la música de Carlos también, ¿no? De manera que no es cuestión de que sea muy sencilla, sino que nos diga algo. Bueno, quisiera terminar diciendo que Carlos Sánchez Málaga fue realmente compositor, pese a su afirmación, y que lo prueban sus obras, la proyección y el significado de estas, y reconocimiento de cuantos lo rodearon durante su vida. Muchas gracias.
Se quiebra la voz como la
para ti sola un bailito de mi tierra. El agua moje tu piel, que se escapen tus borregas. Y sobre todo, Cholita, me
en este pequeñísimo homenaje, vamos a invitarlos para poder apreciar la exposición gráfico documental que la tenemos empezando mirando yo del lado derecho, al lado izquierdo de ustedes, y asimismo hacer el brindis de honor. Maestro, después de usted. No, me voy a echar un ratito.
Acá estoy programando Papá Ricardo.